Bueno, la semana pasada fue el estreno nacional en Argentina de una obra que recorrió el mundo en distintos festivales con el grupo La Marea. Me refiero a la obra titulada La Obra, dirigida por Mariano Pensotti y con un gran elenco, entre otros con Pablo Seijo, que está aquí con nosotros a través de la plataforma de Meet, y con Mariano Pensotti, su director, que también está aquí con nosotros conectado. Ahí estamos viendo el flyer de la obra que está mostrando a cámara mi coequiper, el señor Javier Lucy. Bueno, hola Pablo, hola Mariano, un gusto Hola, ¿cómo están? saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Hola, ¿cómo están? Bueno, me alegro, todos bien por suerte, gracias y bienvenidos aquí a Cinefilia. Y Mariano, contanos un poco cómo nace este proyecto que recorrió grandes jurisdicciones del mundo, grandes teatros en festivales internacionales y con el mismo grupo de actores, ¿verdad? Sí, sí, por suerte es un grupo de actores que está junto desde el principio, no siempre pasa en estos proyectos. Mira, surgió de una forma un poco particular porque nosotros veníamos como obsesionados investigando sobre sucesos teatrales que involucraran personas que no fueran actores, sobre todo Mm. esas experiencias que hay en algunos pueblos de habitantes que una vez al año interpretan algo. Por ejemplo, una escena religiosa, la Pasión de Cristo. Y un poco la pregunta que nos hacíamos era cuánto de participar en esas experiencias modificaba sus vidas personales y también cuánto de sus vidas terminaba metiéndose en esas representaciones. Y a partir de ahí empezamos como a pensar una historia que tuviera que ver con eso, llevándolo a otro lugar, y fue cuando apareció esta idea de un polaco que sobrevivió a los campos del Holocausto y viene a la Argentina y hace una especie de gran obra de teatro en el pueblito donde va a vivir. Más allá de la original idea que nos asiste al poder ver esta obra, toda su puesta es motivo de, ¿cómo diría?, envidia propia y de la más sana, porque parecería como que estamos asistiendo a una obra europea en su concepción. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que es una obra muy argentina, en realidad. O sea, creo que tiene una temática muy argentina porque tiene que ver un poco con los rastros de la violencia política reciente en nuestro país. Tiene que ver con la idea de la identidad también, de en qué medida todos actuamos un personaje. Y por otra parte, uno de los personajes centrales de la obra es un director de teatro extranjero que viene a la Argentina a investigar sobre esta experiencia. Entonces, es una obra que trata mucho sobre la Argentina. Después, a nivel puesta, sí, creo que también nos han obligado a creer que la única forma que podemos hacer teatro, por los presupuestos, por un montón de cosas, en la Argentina es un formato pequeño, con pocos elementos, y nosotros intentamos, muy dificultosamente, tratar de buscar otras formas también. Pablo, a ver, pensaba en cómo Mm. fue armar cada uno de ustedes estos personajes, porque salen y entran de ser la representación de esos habitantes, de ser los que están actuando los personajes internos de la obra en sí, de la obra, y además a veces narradores de eso que están contando. Digo, entran, salen, mientras además el escenario va girando. ¿Cómo fue no solo armar el personaje, sino ponerse de pie en ese escenario? Bueno, la verdad que es muy atractivo, ¿no? Uno siempre como actor quiere que le planteen desafíos y la obra es un desafío muy lindo. Digo, estar adentro, afuera, ser narradores, ser esos actores tan singulares de esa obra tan singular que narra la obra. Entonces, la verdad que
términos actorales es muy atractivo. Llevó mucho trabajo, Ujú. pero estamos muy contentos. Sin duda, Mariano, que con respecto a la temática que tiene mucha resonancia con nuestro país, echa la salvedad de que el formato, lo que se ve, me recordó mucho a una propuesta europea por lo original justamente y por la idea del movimiento en escena que no para. ¿Cómo se te ocurrió esa concepción? Bueno, había algo desde el principio que a nosotros, o sea, la obra tiene mucho que ver con la idea de lo que se muestra y lo que se oculta, de alguna forma. Porque, bueno, el personaje central de la obra dice ser una cosa que en definitiva no es. Entonces tiene mucho que ver con la idea del ocultamiento, de representar a un personaje. Y trabajando con Mariana Tirante, la escenógrafa, apareció en algún momento esta idea de una pared giratoria, digamos, que va como ocultando y revelando cosas y que va también posibilitando que se vayan desplegando las escenas, ¿viste? Como hay Sí. algunas que se hacen en la parte de afuera, otras que se hacen en la parte de adentro, a veces son cubiertas esas escenas como si se corriera un telón en medio de la escena. Nada, fuimos descubriendo, la verdad que fue también algo que trabajamos mucho con todo el elenco. Si bien el texto, había un texto escrito de antemano, tuvo mucho de creación colectiva esta obra, porque se cambió muchísimo el texto con los actores, hubo que investigar mucho el dispositivo escénico con todo el elenco. Habíamos construido en el lugar donde ensayábamos una especie de escenografía precaria, pero que ya tenía el movimiento incorporado, y bueno, fuimos ahí como laburando y descubriendo cómo se podía contar esta historia con ese dispositivo. Eh, u- Pablo, ustedes se estrenaron en Europa primero, antes de llegar acá, 2023, creo, a ver si no me equivoco, tengo por acá Sí, anotado Francia, Grecia, Italia, Alemania, Austria, España, Lituania, por alguna de esas se ciudades de esos estrenó países, en en Viena, Viena en primero, el y Vienna después estuvieron, Festwochen. sí, después estuvieron recorriendo y Ujú. después llegan a Argentina. ¿Cómo fue esta historia que de alguna manera nos representa, aunque también está por ahí lo que significó el nazismo, y eso para Europa obviamente es un tema que siempre los convoca, pero hay mucha cosa de la argentinidad dando vueltas. ¿Cómo fue esa recepción del público de afuera? Bueno, afuera, digo, la verdad que la respuesta fue buenísima en todos los teatros y festivales que estuvimos, fue muy buena, había mucha, eh, una respuesta muy positiva y nada, mucho interés por el trabajo. Y al mismo tiempo nosotros teníamos muchas ganas de llegar aquí con la obra, Ujú. porque el encuentro con el público en Argentina y particularmente en Buenos Aires era algo que anhelábamos mucho. Y también estamos muy contentos con eso, con la respuesta, digo, de mucho interés, muy amorosa, todos los comentarios son muy buenos, entonces estamos muy contentos y sentimos que sí, que hay algo que se termina de construir en la obra acá también, ¿no? Claro. Digo, nos gusta mucho eso. Bueno, lo dijo Pablo y aprovecho para preguntarte a vos, Mariano, ¿cómo fue el encuentro con el público argentino? Bueno, yo coincido con lo que decía Pablo. Para nosotros, obviamente, siempre tiene algo de privilegio esto de poder viajar con una obra y compartirla con públicos distintos, porque también hace que vos veas tu propio laburo desde una perspectiva diferente, porque es verdad que no es lo mismo el público austríaco que el español eh, o el argentino. Pero nosotros, más allá de esa situación un poco privilegiada, la verdad es que siempre seguimos pensando nuestras obras para el público argentino, o sea, como Ujú. muy con el público argentino en la cabeza, un poco por lo que hablábamos antes, en el sentido de que, sobre todo esta, que es una obra muy argentina, y Mm. después porque, bueno, todos vivimos acá, entonces nuestras experiencias tienen que ver con lo que pasa acá. Y la sensación es que, bueno, estar ahora pudiendo confrontar la obra con el público argentino
finalmente le termina de dar sentido a lo que imaginamos de la obra. Y como decía Pablo, la verdad que estamos como muy felices de que se está armando muy linda la relación con el público. A ver, para pensar para los dos, vos, Mariano, desde la escritura y Pablo desde poner el cuerpo y la voz a esas palabras, ¿qué les pasa con la resignificación? Digo, y que además no necesita, lamentablemente, que pase demasiado tiempo. Vieron cuando uno piensa en un clásico, no sé, dice Shakespeare, pasaron tanto tiempo y aún así nos sigue convocando como espectadores. En 3 años, desde que la escribieron y empezaron a actuarla a hoy, hay cosas que me parece que se resignificaron, o no sé, díganme ustedes. Y bueno, Sí, yo creo que hay muchas cosas que se resignificaron, muchas lamentablemente, Sí, exacto. porque de hecho parece interesante que en apenas 3 años, pensé que cuando nosotros empezamos a hacer la obra, que es una obra que también tiene que ver con qué es verdad, qué es mentira, Ujú, cómo se narra la memoria histórica. Había un montón de cosas que no estaban en discusión. ujú, De hecho, en este momento tenemos un gobierno acá en la Argentina que pretende reescribir la memoria histórica sí. y está pasando por encima sobre un montón de consensos que desde la vuelta de la democracia parecían no estar en cuestión, Ujú, sobre todo en relación a los derechos humanos, la historia de la dictadura, y hay un intento de reescribir esa historia que tiene mucho que ver con lo que se narra en nuestra obra. Después, como te decía, uno de los personajes principales es un personaje que viene de Medio Oriente, con ujú, una historia también medio signada por la violencia reciente, a investigar sobre esta obra a la Argentina. Y cuando nosotros empezamos a hacer la obra, no estaba la situación que hay en este momento en Gaza exacto. y en Palestina. Entonces, la obra se fue resignificando un montón en Mm, ese sentido. mm. ¿Y Pablo? no, comparto lo que dice Mariano y al mismo tiempo, bueno, hay algo de la dramaturgia de Mariano que siempre trabaja entre los límites, entre la realidad de la ficción y a Ujú. veces, nada, uno se sorprende como la realidad le corre cuerpo a cuerpo, ¿no? A la ficción Sí, como algo que uno imaginaba imposible, de pronto sucede. sí, sí, totalmente. Y me parece interesante, Mariano, brevar en otro tema que es la dramaturgia, justamente el texto, porque frente al riesgo de tantos temas sobre los que estamos hablando, que convocan a una urgencia, el riesgo de caer en el subrayado, del cual esta obra sale absolutamente airosa, y donde la sutileza, donde el trazo grueso da paso a la sutileza, es todo un entramado y un tejido que no debe ser nada fácil construir. Entonces te quería preguntar un poquito sobre cómo fue el armado, cómo fue la elaboración de este texto tan interesante y con tantas aristas para ir descubriendo. Bueno, gracias por los buenos comentarios. Mirá, fue un proceso largo de construcción de este texto. En general, yo siempre trabajo grupalmente con el grupo Marea, con Mariana Tirante, Flor Basser y Diego Weiner, y la mayoría de nuestras obras empiezan con algo tan embrionario como una idea bueno, eso, se me ocurrió la historia de un tipo que viene a la Argentina en los 60 y empieza a desarrollar una obra gigantesca en medio del campo en un pueblito y no sé mucho más. Entonces hay un proceso de diálogo con el grupo, de investigar, de ver cosas, que es bastante largo, en general lleva meses eso, y después en algún momento yo me siento a escribir el texto, que después, como decíamos antes, es muy modificado en el trabajo con los actores. Y en esta obra, sobre todo, de hecho me acuerdo, Pablo recordará que cuando estábamos ensayando, había un montón de escenas que no funcionaban para nada como estaban escritas y cada tantos ensayos hacíamos como un ensayo especial que era medio como taller de dramaturgia, donde ellos me ayudaban a resolver escenas que yo no sabía cómo sacar adelante desde lo dramatúrgico. Digamos que este tipo de obras es muy difícil hacerlas sin un elenco como el que tenemos nosotros, que además de ser muy buenos actores, todos tienen un poco de cabeza dramatúrgica y
bueno, muchos han pasado por la experiencia de la dirección también. Ok. Pensaba esta cuestión de la ficción y la realidad que se trastocan, que van y vienen. A mí, en particular, ver qué es ficción y qué es realidad tampoco me llama mucho la atención, pero me imagino que a todos en general sí, y empezar a desentrañar qué de todo lo que aparece en la obra es real o no es real. ¿Les pasó que vengan a preguntar y a decir, ocurrió, no ocurrió? Este señor existió? Digo, como se mezclan cosas que sí son reales, con otras que no, ahí queda toda esa ambigüedad y sabemos que a la gente no le gusta mucho la ambigüedad. Quiere que le digan las certezas en todo caso, ¿no? Bueno, afuera pasaba algo muy, muy simpático que era, que, que acá obviamente no pasa, digo, pero que la gente pensaba que nosotros éramos efectivamente los actores Ajá, de esa obra. ajá. Ajá. Y recién al final, cuando Rami, el personaje que él interpreta, Walid, lo revela, que no somos esos actores, había por lo general siempre algún tipo de expresión en el público, como, Ah, como... Eso Claro, era igual, muy perdón, simpático. bastante jóvenes se conservaban los actores después de la década del 60, digamos. Claro, bueno, pero la gente igual lo Sí, digamos que Sí, proyectaba eso, nosotros era muy también lindo. queríamos fomentar un poquito esa confusión. De hecho, toda ajá, la obra tiene un poco ese formato como de falso teatro documental, ujú, de falso biodrama, sí, donde ellos están hablando como si lo que les hubiera pasado de pasó, verdad. exacto. sí. Eh, y justamente nos interesaba que por momentos, por más que el público argentino sabe que Pablo Seijo es Pablo Seijo y no quien está diciendo ser, Ujú, empezar a como cuestionarse si existió este tipo, si exacto, pasó en Coronel Sibori o no. sí. Todo eso era algo que nosotros buscábamos de alguna forma. Mm. Bueno, ¿dónde se puede ver esta tan interesante propuesta? En el Teatro Alvear, Sí. en Corrientes al 1600, ahí casi enfrente del Teatro San Martín, de jueves a domingos a las 20 horas, solamente hasta el 2 de agosto. O sea que son este fin de semana y 3 fines de semana más. ¿No hay posibilidad de que esto se extienda? No, lamentablemente no, porque, Ah, bueno, un poco cuando vino la propuesta del complejo, ya se sabía desde el principio eh, bueno, solo estaba este periodo. Estábamos igual prendiendo velas a que algo pueda suceder, claro. pero por el momento va a ser solamente esta temporada. Bueno, igual les deseamos desde aquí una larga vida a la obra llamada La Obra, y al estilo de las Gracias. obras de cartoon que siguen sobreviviendo más allá de su paso por el Complejo Teatral de Buenos Aires. Así que bueno, muchísima suerte y gracias Bueno, por este momento aquí en Cinefilia. bueno, muchísimas Muchas gracias a gracias, ustedes. No, por favor, un placer. Hasta cualquier realmente. momento. Bueno, fue la palabra de Pablo Seijo y Mariano Pensotti, actor y director respectivamente de la obra llamada La Obra. Y ahora sí vamos a escuchar un tema mítico francés que se llama La chanson de Dieu Amant, interpretada por Jacques Brel, que corresponde a la película, aunque les parezca mentira, Evil Dead en llamas. Aquí va. Seguinos en Instagram,